Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace pocas semanas, debido a lo que sucedió en el Congreso de los Estados Unidos de América, donde militares hablaron delante de los congresistas exponiendo sus encuentros con naves de otros mundos, ha hecho que por parte de la opinión pública la demanda de información del fenómeno ovni sea la mayor que hemos tenido en la historia. Pero se nos olvida que hay evidencias y pruebas ya de este tipo de encuentros con naves de otros mundos hace décadas. Por ejemplo, en 1981, en Aix-en-Provence, en Francia, la gendarmería francesa y científicos investigaron el lugar de un aterrizaje de un ovni. Allí, por ejemplo, los análisis químicos que se hicieron en plantas de alfalfa que había en el lugar demostraron que para que tuvieran este tipo de anomalías tuvieron que estar sometidas a una gran radiación o a un campo electromagnético enorme. Pruebas que nos demuestran que nuestros visitantes son reales. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. OVNIs, una nueva era. Día 8 de enero del año 1981. Lugar, la localidad francesa de Aix-en-Provence. Un día normal y corriente en la vida de Renato Nicolás, un campesino cualquiera que estaba haciendo labores propias en el jardín de su casa. De repente, este señor escuchó un silbido que venía desde el cielo. Cuando se fijó, vio una esfera metálica que se movía. No tenía alas, no tenía hélices, no tenía ningún tipo de sistema de propulsión. Ante su asombro, esta esfera pasó por encima de su casa y se fue a posar justo al lado de su granero, encima de un sembrado que él tenía de alfalfa. Renato Nicolás describió el objeto como de unos 2,50 m de diámetro y 1,80 m de altura. Según su testimonio, eran como si hubiera juntado dos cuencos de color gris plata y hubieran estado uno encima del otro. Renato Nicolás se acercó con temor hasta aquel objeto y ante su mirada se elevó de una forma lenta. Pudo observar abajo del objeto que había 4 orificios y de repente salió disparado hacia el cielo y desapareció. La huella del objeto quedó en su campo, en su sembrado de alfalfa. Lo que vio fue tan extraño que al día siguiente Renato Nicolás se fue a ver ni más ni menos que a la gendarmería francesa para contarle qué es lo que había visto y lo que había pasado en su casa. Ese mismo día los gendarmes llegaron hasta la finca. Encontraron 2 círculos concéntricos en la alfalfa, uno de 2,40 metros y otro dentro del mismo de 2,20 metros de diámetro. La gendarmería francesa llevó a un equipo científico hasta el lugar. El suelo se había compactado entre unos 6 y 7 milímetros. La temperatura a la que había llegado el suelo era de 600 grados, aunque no llegó a haber combustión. Gracias a estos datos, tuvieron claro que el objeto que se posó en la casa de Renato Nicolás pesaba alrededor de 700 kilos. Los militares franceses tomaron unas muestras de alfalfa y las enviaron
para que fueran analizadas por el científico Michel Bonnot, jefe del Instituto de Bioquímica del Instituto Nacional de Agronomía. Este señor, científico, director del Instituto de Bioquímica, como he dicho, del Instituto Nacional de Agronomía, analizó la alfalfa y encontró que los elementos químicos de las plantas estaban total y absolutamente invertidos. Estas plantas no habían sido sometidas a herbicida alguno. Ningún rayo había caído sobre ellas. Lo más extraño es que los aminoácidos y la clorofila estaban de una forma tan anómala que el mismísimo científico, repito el nombre, Michel Bonnot, hizo un informe diciendo que la única forma de que esa alfalfa estuviera así es o bien porque estuvo sometida a un gigantesco campo electromagnético o bien a una radiación tan alta como la que se genera dentro del reactor nuclear de una central térmica. Voy a leer exactamente lo que puso en su informe. Esto se hizo tan polémico en Francia que el mismo Michel Bonnot escribió en un periódico: lo que sucedió en Trans-en-Provence ha dejado huellas que confirman la información proporcionada por el testigo y tienden a orientar las conclusiones en el sentido de la objetividad del fenómeno observado, pero no sirven para indicar cuál es la naturaleza exacta del objeto observado. Esta es otra cuestión que no está dentro de las orientaciones científicas. Repito, esto sucedió en Francia el día 8 de enero de 1981 en Trans-en-Provence. Cuando a mí algún científico me dice que no hay evidencia del fenómeno ovni, obviamente jamás ha leído sobre el fenómeno ovni, jamás se ha documentado, jamás se ha informado y mucho menos ha cogido un coche o un avión o una lancha, como ha hecho un servidor, y se ha ido a ver directamente a los testigos. Hay miles de evidencias de que el fenómeno ovni es total y absolutamente real. Algunas como estas, incluso con un informe científico encima de la mesa. El que está ciego, que no vea. Hace poco, y aquí lo estuvimos hablando incluso en el Congreso de los Estados Unidos de América, David Grush, un antiguo exagente que estuvo 12 años trabajando en inteligencia para el Pentágono, declaró delante del Congreso de los Estados Unidos de América, delante de una comisión de investigación, que el gobierno norteamericano guarda restos de naves de otros mundos y restos de cuerpos no humanos. Igual que este caso, les podría poner encima de la mesa, fácil, con evidencias tan tremendas, lo que he dicho antes, 100, si me pongo a buscar en mi archivo, seguro que los encuentro. Nos han dicho locos, nos han dicho chalaos. En los años 90 los ovnis eran la comidilla de la risa en programas de televisión basura, en las televisiones más patéticas del mundo. Humoristas comentando el fenómeno ovni. No sé cuántas veces nos han insultado por redes sociales. Los medios de comunicación, por ejemplo, que dan cobijo a este tipo de programas, fácil reciben cartas de organizaciones científicas, los ciencinazis nunca descansan, olvidándose de que la ciencia no determina su objeto de estudio, la ciencia solamente es una metodología. Sí hay científicos valientes como Michel Bonnot que ante esas muestras de alfalfa las analizó y tuvo claro que allí lo que pasó no es normal. Obvio, el hombre no se quiso mojar más, pero creo que ya está bien de escarnio, ya está bien de burla. El fenómeno ovni es total y absolutamente real. Nos han mentido
1000 veces. Dijeron que los avistamientos ovni eran prototipos. Eso lo hizo el gobierno norteamericano, el Pentágono en concreto. Cuando pidieron los informes del incidente de Roswell en 1947, donde cayó una nave de otro mundo en un pueblito de Nuevo México, extrañamente los archivos se perdieron en un cambio de ubicación. El único documento que hay en Dallas, Texas, a Edgar Hoover, el director del FBI, sobre lo que está pasando en Roswell, censuren toda la información. Esto es una realidad. Hay gente que nos hemos dedicado toda la vida a esto. Yo llevo ya 30 años en esto y seguiremos luchando porque algún día la verdad salga a la luz. Y es posible que me vaya a la otra tumba sin haberlo conseguido, pero cuando me entierren diré que me pongan mirando hacia las estrellas, porque sobre mi cadáver alguna vez veré extrañas luces en el cielo que me guiñarán y me dirán: Juanje, no estamos solos. El que quiera ver, que vea, y el que no, que siga ciego. Los oyentes de este programa sí ven, sí miramos al firmamento con inquietud, sí miramos al firmamento con los ojos de un niño, intentando descubrir todos los días cosas nuevas, nuevos datos que nos sigan corroborando que realmente solamente somos uno más en el universo. Posiblemente la especie más patética y rencorosa que haya en toda la galaxia o quizás en todo el universo. No sé por qué no se comunican con nosotros. De eso otro día haríamos un programa, porque sí se han intentado comunicar con nosotros, pero no entendemos los mensajes, no hay manera. Pero el fenómeno está ahí, es palpable, es real, tenemos muchísimos datos, vamos a seguir recopilando datos. Y es para mí esta noche todo un honor, además, que buenos compañeros que están en Chile y ahora mismo van a entrar dentro de muy poquitos minutos aquí en el programa, nos cuenten sus investigaciones que han recopilado en un libro que se llama OVNIs desde Chile. Un magnífico trabajo de investigación que desde ya os recomiendo. Gente valiente que sigue investigando, aunque nos sigan llamando locos. Seguramente usted que está escuchando esto también le llaman loco. Y es posible que usted sea de entre ese 5 y 10% de la población mundial que alguna vez ha visto un ovni. Los que tenemos claro que no estamos solos, seguiremos indagando. Hasta el fin de nuestros días, seguiremos un enigma que, aunque parezca indescifrable, cada vez ponemos más un granito de arena para estar más cerca de esa solución final. Ojalá algún día además llegue ese famoso contacto. Mientras tanto, seguiremos siendo felices, repasando, reviviendo y comentando el misterio de un universo infinito en el que no estamos solos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. ¿Cuántas veces algún amigo os ha llamado loco? No os preocupéis. Es mejor ser loco que ser ciego. Sabéis que hago también viajes de autor. Toda la información la tenéis en una página web que es www.viajesjuanjesusvallejo.com. Septiembre y octubre salimos para Egipto y para abril y junio del año que viene, respectivamente, estoy preparando ya Perú y Turquía. Dentro de unas semanitas tendréis toda la información de los viajes del año próximo en esa web www.viajesjuanjesusvallejo.com. y además no os olvidéis de echarle un vistazo al canal de YouTube Oculto tras la sombra. Ahí todas las semanas tenéis noticias del misterio y tenéis también podcast. Por cierto, un saludo muy grande al señor Patricio
y a Francisco y Pilar, que nos están escuchando ahora mismo desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias por ser noctámbulos y por estar siempre también leyendo y viviendo el periodismo de misterio. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles, para nuestros grandes invitados de excepción de este programa, Rodrigo Bravo y Marcelo Moya desde Chile, y un abrazo enorme para todas las personas que acceden a este contenido a través del podcast que publicamos todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio. Como bien sabrás, Juanje, me encanta el fenómeno OVNI, siempre que hablamos de él creo que son de los programas más especiales. Fui testigo de un avistamiento hace muchos años, pero lo más importante es que hablar de ovnis no es hablar de un tema aislado dentro del misterio, sino es un tema de preeminente actualidad en las primeras planes de medios de comunicación en todo el mundo. Así que nos ha costado décadas, que nos hagan caso. Sí. Madre mía. En tu caso, Juanje, tú que viviste los 90 Northrop y toda esa cosa horrible. No, los 90 fueron horribles. Yo los 90 los recuerdo sobre todo en televisión. Sí. O sea, una cosa... El desprestigio absoluto. Sí, un desprestigio total y absoluto. Cuando yo trabajaba en la revista Enigma no podíamos poner ni una portada de ovnis ni nada porque gracias a todos los ciencinazis y a todos estos manipuladores que han trabajado para diferentes gobiernos, el descrédito era total. Sí. Tanto que, ya te digo, o sea, la opinión pública se olvidó de este tema. Y ahora, fíjate, pues todos los meses nos toca hacer mínimo un programa de ovnis porque lo pide la audiencia y nosotros también lo disfrutamos, ¿no? Que creo que es lo importante. Han sido muchos años investigando y ahora no nos vamos a echar para atrás, ¿no? Ahora al revés, ahora más que nunca tenemos que arrimar el hombro, seguir con esta red de amigos y de colaboradores y de informadores que tenemos en todo el continente. Y por eso es para mí un placer, un orgullo tener esta noche otra vez aquí, que ya es súper habitual en el programa Noche de Misterio, a mi buen amigo, piloto militar chileno, Rodrigo Bravo, que es coautor de un libro que se llama OVNIs desde Chile. ¿Cómo estás? Un gran abrazo desde la extrema austral de Chile, la ciudad de Punta Arenas. Muchísimas gracias, amigo. Y creo que también está por ahí Marcelo Moya, ¿verdad? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? A ver, no sé si tenemos algún problemilla técnico. Ahora intentamos conectar entonces con Marcelo. Recién estaba Marcelo, fíjate. ¿Qué? Que recién estaba Marcelo. Ahora será un problema técnico, se solucionará en poquitos minutos. Rodrigo, ¿cómo decidiste hacer este libro OVNIs desde Chile y qué le aporta a la ufología latinoamericana y a la del mundo? Por cierto, tenéis el libro, el enlace lo podéis buscar muy fácil en Amazon. De todas formas, luego lo pondré también en mis redes sociales. ¿Por qué decidiste hacer este libro, Rodrigo? Bueno, esto es un trabajo mancomunado de los tres autores, que está Marcelo Moya, que me imagino que luego estará hablando con nosotros, Rodrigo Fuenzalía y quien les habla. Fíjate que este libro, de una u otra forma, complementa lo que tú diste como introducción a este programa. Yo me alegro que existan los registros, sobre todo de lo que sucedió, como bien señalaste tú, en el caso del 8 de enero de 1981, que fue Trans-in-Provence, en Francia. Pero ese caso, aparte de tener esas muestras, y aparte de tener como el registro, fue analizado por un comité de expertos en 1997, en el famoso informe Sturrock, donde 24 científicos, siendo que los científicos han sido los más violentos adversarios de lo que significa el pensamiento ufológico, o en cierto modo profundizar sobre este fenómeno, se reunieron para hablar. Ahí está Marcelo. ¿Qué se escucha, Marcelo? La verdad que nos encontramos con ese tipo como de situaciones donde hay que seguir profundizando el análisis de los casos. Y nuestra decisión fue que teníamos un grupo de casos importantes, que había que darle un contexto, y ese contexto se dio con 3 capítulos teóricos, donde en cierto modo se hace un pequeño resumen de lo que es la era moderna de los ovnis a partir del año 47, a nivel global, y que nos permitía también analizar esos 20 reportes que yo te señalo que de una u otra manera son casos chilenos que si bien algunos eran conocidos,
en ninguna otra publicación habían sido profundizados, lo que permite un refresco en la casuística y demostrando que nuestro territorio, que tiene 6.000 kilómetros de costa, es una de las zonas que hasta el día de hoy a nivel global mantienen una de las mayores cantidades de avistamientos y de registros de ovni en el mundo. Y luego, aparte, en ese libro has cogido casos que están súper bien documentados, como este que yo comentaba de Trans-en-Provence, con toda una serie de pruebas muy claras que refrendan la realidad tajante y absoluta del fenómeno. Así que OVNI desde Chile, recomendado a cualquier persona que le guste el tema OVNI, aunque viva fuera de Chile, digo que lo podéis además adquirir por Amazon. Marcelo Moya, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar en contacto con ustedes, amigos. Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, Marcelo, como nunca has estado en Noche de Misterio, ¿quién es Marcelo Moya para toda la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio? No sé cómo me escuchan allá. No, hay un problema con Marcelo. Sí, hay un problema. Ahora en el descanso, cuando tengamos el pequeño boletín deportivo, que faltan 2 minutos, intentamos conectarlo bien. Así que nada. Sigamos con Rodrigo Bravo. ¿Por qué seleccionaste esos 20 casos, Rodrigo, junto con tu compañero? Bueno, nosotros tenemos en realidad una base de datos que es bastante mayor. Teníamos un grupo de casos que, sinceramente, bordeaba los 50, más o menos. Y seleccionamos 20 después de una suerte de... Analizamos los descriptores que son basados en la última información o cómo se han clasificado hoy día los fenómenos anómalos, que es anomalías transmedia, así tal cual, porque están en tierra, aire y mar. Buscamos esos descriptores y, bueno, planteando el problema de fondo, que es la profundización del estudio de estas anomalías, seleccionamos las que de una u otra manera fueran más importantes y más contundentes en cuanto a lo que significa el registro, que eso es muy importante. Por ejemplo, así como al azar, hay casos donde efectivamente hay una consecuencia de eventos, como son en el sur de Chile las luces del Báquer, donde una familia fue acosada por unas luces y en forma permanente desde 1995 hasta el año más o menos 2001. Es decir, 6 años de una constante visita u observación de fenómenos luminosos extraños que ellos denunciaron, pero en su momento las autoridades no tomaron en cuenta, las autoridades militares y también las autoridades vinculadas al estudio de este fenómeno, como es el CEFA, que es el comité que investiga o investigaba estos fenómenos. Como no era un caso aeronáutico, no se le tomó tan en cuenta. Continuamos con Noche de Misterio. Creo que ya están solucionados todos los problemas técnicos. Marcelo Moya, buenas noches, ¿cómo estás? Hola amigos, un gusto estar en contacto nuevamente, a pesar de los problemas técnicos, pero todo bien ahora. Perfecto, Marcelo. Como nunca has estado en Noche de Misterio, ¿quién es Marcelo Moya para toda la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio? Bueno, en el tema ufológico, yo vengo desde hace bastante tiempo en lo que es análisis de imágenes. Comencé revisando algunas fotografías, sobre todo en la época de mi adolescencia. Comencé leyendo unos libros, algunas revistas, viendo algunos documentales también, y bueno, siempre me llamaba la atención la gran cantidad de material audiovisual que continuamente se publicaba. Es a partir de ahí que me llama la atención, y con un ojo bastante crítico yo comencé a realizar mis propias investigaciones o análisis, en el sentido de verificar si efectivamente la imagen provenía de una fuente original, y en base a eso también tuve acceso a comprarme una videocámara, con lo cual comencé a grabar también todo lo que estaba en mi entorno. De esa manera yo comienzo a realizar, o mejor dicho, a tener archivos, obviamente personales, en el sentido, por ejemplo, de grabar gaviotas a distancia, aves, insectos, de todo lo que pudiera causar confusión. Y eso, afortunadamente, a partir del año 1999 me sirvió bastante para poder contrastar
los informes que me iban llegando, y de esa manera yo podía responderle a varias personas desde un punto de vista bastante racional. Cabe señalar que, cada investigador también tiene su porcentaje a describir. Por ejemplo, se habla de un 100%, que el 15% corresponde a algo no identificado. Por ahí hablan también de un 5%. Yo voy incluso más allá. Para mí el 1% puede generar algún tipo de extrañeza en cuanto a la observación. A partir de ahí, como bien digo, comienzo a realizar mis investigaciones, entro también en lo que son los medios de comunicación, y obviamente ahí comienzo a recibir una mayor cantidad de casos, y hasta el día de hoy he participado en el CFA, que era el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, un comité dependiente de la Dirección Aeronáutica Civil de Chile. Ahí colaboré también analizando imágenes, como digo, y eso me ha permitido abrirme camino en lo que es el complejo mundo de la ufología. Pues tienes una carrera excepcional, y luego te preguntaremos por algunos de esos casos que has investigado con imágenes que te han causado más curiosidad o por los más inexplicables. Ya que tenemos los problemas técnicos solucionados, y esto ya que sea a partir de ahora que sea una charla entre amigos y interviniendo conforme queráis, tanto Rodrigo como tú, Marcelo, le preguntaba a Rodrigo, o sea, ¿por qué habéis seleccionado estos casos? Y básicamente Rodrigo me estaba diciendo que habéis cogido los que entendíais que eran más contundentes, ¿no? O sea, donde había una serie de registros que hacían que esto fuera incontestable. O sea, que estamos ante un objeto volante no identificado, y luego ahora ya lo llaman UAP, y que, pues a partir de ahí, mi hipótesis, no sé la vuestra, os la preguntaré al final del programa, es que son objetos de otros mundos, no sé si de otras galaxias o de parte de un multiverso, no tengo ni idea, pero no de la Tierra. Y hay un caso por el que os tengo que preguntar, porque yo no lo conocía, y el día que me lo contó Rodrigo Bravo yo me quedé en shock, que es el caso de la isla Roberts. Rodrigo, ¿qué pasó en la isla Roberts hace muchas décadas, no? Sí, es un caso de los que nosotros en realidad no lo investigamos directamente, sino que lo mencionamos, porque sin lugar a dudas lleva a una conclusión posterior. Para ser más concreto, la isla Roberts es una isla que queda en la Shetland del Sur, donde se están las bases militares antárticas chilenas, que es las islas antes de lo que es el continente propiamente tal. Esto sucede en el año 1950, entre el año 55 y 56, porque un grupo de 4 científicos se desplaza hacia la isla Roberts en la fragata Baqueano a partir de mediados de diciembre hasta el 20 de enero, mediados de diciembre del año 55 hasta el 20 de enero de 1956. La razón, iban prácticamente un mes a tomar muestras para concretar investigaciones científicas de acuerdo a lo que está establecido por protocolo, para establecer el año geofísico mundial en 1957, y los países que tuvieran no tan solo frontera directa o participación con base antártica, sino que además los que tuvieran investigaciones de último momento o de toma de muestras y mediciones del último entonces, estoy hablando antes de 1957, participaban en este año geofísico. En esa instancia fueron 2 científicos, un ayudante y un enfermero naval. Entonces ellos, en realidad, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente estaban en la base actual que se llama Rizo Patrón, que es un refugio dentro de la isla Roberts. La isla Roberts es una isla pequeña que tiene un largo, un diámetro más o menos alrededor de 18 kilómetros, una cosa así. Y bueno, mientras estaban en esas tomas de muestras, ya en la parte final, yo diría en ya último tercio de su estadía, entre el día 8 y 9 de enero, a partir de desde la hora que se levanta el primero de los científicos, estamos hablando que eran cerca de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, observan 2 objetos cilíndricos detenidos, pero en forma vertical. Y cuando ambos científicos, en este caso Jorge Moder y Celestino
creo que es el vecino Córdoba, van a observar esto, dejan que los otros, tanto el ayudante como el enfermero naval, de una otra manera simplemente observaran esto con sus propios ojos, sin tener que, o sin influenciar en su observación, o sea, para que no hubiera un prejuicio. Y los 4 se dieron cuenta de que es algo absolutamente anormal. Jorge Moder, que era el científico, digamos, líder de este pequeño grupo, tomó muestras, tomó fotografías, tomó mediciones. Estos objetos, de hecho uno de ellos sale de su posición estacionaria, que ya se había mantenido por varias horas, y se desplaza frente a ellos a una velocidad que calcularon muy, muy alta. O sea, estamos hablando que más o menos lo calcularon sobre los 40.000 kilómetros por hora. Es decir, una cuestión ya súper sónica, más allá, y sin ningún ruido, y además pasando por toda la gama de colores. Esto fue descrito en un informe de una agrupación que se llama UFO Chile, que salió publicado en 1967, es decir, prácticamente 11 años después del evento. Pero fíjense que a pesar de ese informe de UFO Chile, y a pesar después que salió en el diario, esto no fue conocido hasta un libro que se llama La historia de la ufología en Chile, que salió en el 2009, escrito por Juan Guillermo Prado y Luis Altamirano, pero el que profundizó este caso es un investigador argentino que se llama Rubén Gurú Morales, en el libro Los ovnis de la Antártica, que es donde se hace más masivo. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, tal cual como tú señalas, de que no existía un conocimiento masivo de uno de los casos más espectaculares a nivel global. ¿Dónde está aquí el condimento que nosotros añadimos en el libro OVNI desde Chile? Hay un libro de Jacques Vallée que se llama El Colegio Invisible, que de una u otra forma es un grupo de investigadores, algunos incluso sin relación entre ellos, que al ser testigos o tener de primera mano, de primera fuente, reportes o incidentes vinculados a los ovnis, se hacen investigadores o se hacen ufólogos, pero subterráneamente, porque tienen miedo de ser latigado por sus pares, y eso hemos sido testigos con lo que pasó con Alan Hynek, con lo que ha pasado con Jacques Vallée, sí, con claro, lo que pasó con Michio Kaku, con lo que pasó con Avilov, en fin. Entonces, acá Jorge Moder, que era el principal, que tomó muestras y dejó registros de todo lo que observaron durante 36 horas de estos dos aparatos que tenían un diámetro calculado de 125 metros, cuando la fragata va quedando, lo fue a buscar, producto que tenía un desperfecto en su radio, se adelantó prácticamente 8 días, y en vez de ir a buscarlo el 20 de enero del 56, lo fueron a buscar el 12 de enero. Ellos entregaron todo este material a la Armada de Chile. Llenaron unos formularios que le pasaron sobre, no recuerdo cuál era la entidad que supuestamente iban a ser entregados en Estados Unidos, y todo ese material se perdió. Entonces, por la impresión de esto, más la rabia de que toda la evidencia física había sido desechada, o también podemos decir de manera absolutamente intencional, fue oculta, Jorge Moder se hace un investigador y pertenece a esta clasificación del Colegio Invisible, y hasta el día que fallece fue uno de los principales colaboradores de UFO Chile y uno de los principales ufólogos chilenos, que sin duda contribuyó a tratar de llevar este tema lo más cercano a la ciencia posible. Ese es el caso de la isla Robert. Es muy curioso, ¿no? Porque esta gente, Rodrigo y también Marcelo, tenía aparatos para poder medir cosas, porque estaban en la isla para eso, tomar muestras geológicas y demás. Por eso, cuando das datos, por ejemplo, el de los 40.000 kilómetros por hora o el de los 125 metros que tenían esos objetos, y cuando yo te pregunto por esto, Rodrigo, me dices una cosa que siempre me encanta, me dice, esto es como la película de Arrival, pero que pasó de verdad. O sea, el objeto llegaba, pasaba, se ponía por ahí, era enorme, este señor pudo utilizar los aparatos hasta para medirlo. O sea, y es un caso del que yo no había escuchado hablar en la vida. Fíjate, se publica en Chile en el 2009, y luego me parece increíble, ¿no?, que el testigo principal, además, luego toda la vida se dedica a hacer ufología, pero como era científico y están los ciencinazis siempre por ahí,
pues escondidito para que no le hablasen feo. El temor al desprestigio, Juanje, que han tenido muchos científicos que se han acercado al fenómeno en las investigaciones. Es que hay una parte de la ciencia que ahora hace de la Santa Inquisición. Dicen de qué se puede hablar y de qué no. Flipa. Sí. Esa es una cosa que yo alucino. Marcelo Moya, ¿qué opinas de la historia de la isla Robert? Me parece uno de los casos más interesantes, no solo también por la calidad de los testigos. Ojo, no estoy diciendo que el mundo civil o cualquier testigo sea desechado de manera, digamos, inmediata. Sucede que, bueno, la calidad de los testigos, como digo, científicos, estaban apoyados ahí en tecnología para realizar su estudio y se encuentran con estos dos objetos. Ahora, llama bastante la atención que la cantidad de horas que estuvieron en presencia de estos objetos voladores no identificados. 36. Exactamente, 36 horas. Incluso por ahí, en parte de los relatos cuenta que como que se quisieron esconder detrás de algo, una roca grande, y estos objetos como que lo seguían, como que algo sabían. Y en un momento determinado, uno de ellos toma como algo brillante, como un espejo, para generar un reflejo, obviamente, y le apunta a uno de estos objetos, y estos objetos le responden, pero de la siguiente manera, es decir, un movimiento. Este objeto se acerca a ellos, y en un minuto fue tal el miedo, el temor, se entendía obviamente que uno de ellos le bota este objeto al suelo para que no siguiera generando este reflejo sobre el objeto, y cuando se lo bota, el objeto, obviamente ya al no ver el reflejo, se devuelve hacia el punto donde estaba en el cielo. O sea que ahí hablamos netamente. Disculpa, Marcelo, o sea, eso no lo sabía. O sea, intentaron comunicarse con el objeto mediante reflejos del sol en un espejo. Y el objeto, me dice Marcelo, que lo que hacía era desplazarse hacia ellos y hacer diferentes movimientos en el aire, como también intentando responder, entre comillas. Sí, exactamente. Entonces, eso habla ya de un intento de comunicación. O sea, qué fuerte. Aquí, obviamente, claro, podemos especular acerca de quién maneja este tipo de aparatos, pero esa situación yo creo que uno de los casos, si no es el mejor a nivel mundial. O sea, imagínense ustedes un grupo de científicos, personas con una estructura académica bien formada, y que de improviso se encuentren con dos objetos desconocidos. Es decir, ningún objeto que sea creado por la mano del hombre tiene esas características. No. Están situados ahí, digamos, brillando con el sol, entre medio de las nubes, y de improviso uno de ellos comienza a realizar esta serie de reflejos, y este objeto intenta comunicarse. Claro, obviamente, cuando hablamos de comunicación, obviamente hablamos de nuestros términos, de acercamiento. Por ejemplo, cuando una persona le va a dar la mano a la otra, uno intenta extiende el brazo y la otra persona también extiende el brazo. Sí. Entonces ya hay algo, entre comillas, ahí obviamente inteligente. Estoy hablando del caso de Isla Robert, en el sentido de que ellos generan este reflejo y esto se acerca hacia ellos, y cuando ya, obviamente, el objeto ya no genera este reflejo, este objeto se retira, y como digo, se queda en un punto determinado ahí. Ahora, ellos, según dicen, realizaron algunas filmaciones y también unas fotografías, y eso fue entregado también a los altos mandos, y lamentablemente, cuando ellos obviamente piden, digamos, mayor información, dónde están, lo que habían registrado, ellos simplemente dicen que no están, dicen como que se perdieron el material audiovisual. Entonces, por ahí, obviamente, claro, se especula que científicos norteamericanos llegaron y se tomaron estas fotografías y obviamente las requisaron y sin entregar ningún dato anexo. Entonces, ahí, obviamente, claro, entramos a una etapa ya de qué pasa con esta cantidad de casos tan extraños. O sea, con un nivel de anomalía enorme, súper alto. Sí, sí. Y eso me llama la atención, porque años a posterior se generó una oleada, el año 65, hasta casi finales de la década del 50,
acá en Chile, donde incluso ahí también Rodrigo puede aportar con este dato de que se creó la famosa Comisión Bravo, que consistía en lanzar varios informes a varios aeródromos a nivel nacional chileno, con la finalidad de cuando algún, digamos, personal controlador del tráfico aéreo pudiera estar en presencia de algo extraño, de inmediato anotarlo en esta bitácora, con ese informe, y así llevar, digamos, una recopilación, digamos, de diversa casuística a nivel nacional. Eso fue súper interesante. Pero lo que más me llama la atención, acá en Chile, yo creo que también, si lo buscas por ahí, hay un libro que fue creado también ya cerca de los primeros años de la década del 70, que se llama Los Sin Nombre. Los Sin Nombre es un libro que recopila varios incidentes ovnis a nivel de Chile y también internacional. Realizado por dos escritores llamados Manuel Steins y William Wolf. Uno de ellos ya ha fallecido lamentablemente. Y ellos, cuando ya entregan lo que es el libro y al final de un capítulo, ellos comienzan a realizar una reflexión en torno a todos los incidentes que habían recopilado. Y para ellos, la oleada se comienza a dar en la Antártida. Porque a partir de ahí, del año 65, con todos estos avistamientos, a posterior de lo que fue el caso de Isla Robert, ellos comienzan, como bien digo, a archivar varios casos. Y para ellos, la oleada comenzó desde la Antártida. Y así comenzó, digamos, la escalada, lo que fue Chile, la Patagonia Argentina, y casi todo el cono sudamericano. Entonces, claro, uno puede especular que ahí está la puerta de entrada de todo este fenómeno, o de algunos objetos voladores no identificados, pero es interesante. Ahora, si entramos en el campo hipotético, sabemos que en la Antártida, obviamente, la población es, digamos, a un nivel casi cero. Si no fuera por el personal, digamos, militar y naval de la Marina que esté ahí, esto sería un desierto blanco total. Y ahí un poco también estamos pie a lo que dice, por ejemplo, el investigador franco-americano Jacques Vallée, cuando decía, a menor densidad poblacional, mayor es la incidencia de avistamientos, y viceversa. Mientras más población, es una menor cantidad de avistamientos. Y eso, si nosotros hacemos una reflexión, uno, claro, puede entrar en el plano de la especulación diciendo que detrás del fenómeno, o de algunos fenómenos, hay un componente inteligente que quizás en un minuto se quiso contactar con nosotros en Isla Robert. Ahora, la contraparte es la respuesta que le damos nosotros. En el caso de Isla Robert, eso fue un reflejo. Pero en otros casos, recordemos lo que pasó en la base aérea de La Joya, con Oscar Santamaría, cuando este piloto peruano que le disparó un ovni, sí. Exactamente, le disparó un objeto que estaba realizando maniobras ahí, digamos, erráticas. También el caso de Irán, el 77 al 78 por ahí, sí, donde también un piloto dispara o bien se le anulan todos los equipos de armas. Incluso podemos hacer también una pequeña reflexión a partir de ahí. ¿Qué es lo que estamos entregando como humanidad nosotros hacia ellos? Entre comillas. O sea, ellos vienen en son de paz y nosotros les disparamos así, digamos, a pie juntillas prácticamente. O sea, nos paramos y le comenzamos un nivel de violencia increíble. Entonces, si especulamos acerca de todo esto, yo creo que quizás somos visitados, entre comillas, pero yo creo que con una distancia en tiempo bastante grande. Pero mira una cosa, Marcelo, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Los escépticos, uno de los argumentos que tienen es que vienen aquí y cómo no se van a la Casa Blanca a hablar con Joe Biden. Bueno, que está un poco senil, pero bueno, ¿vale? O sea, cómo no se... Y entonces yo lo que digo es, vamos a ver, tú vas por el campo, ves un hormiguero, que es una sociedad perfectamente organizada, que tienen además su reina, tal, historia. ¿Tú intentas hablar con las hormigas? No, pues lo mismo.
O sea, somos tan egocéntricos, macho, que es que hay gente que le cuesta pensar que alguien venga aquí y tenga que pararse con nosotros, que somos tan inteligentes y tan guays que estamos a punto de destruir la Tierra por el cambio climático. Alejandro Bernal. Juanje, hay un testimonio de Abelardo Báez Cortés, un chico que en la expedición que fue a la isla de Robert tenía 18 años e hizo parte del grupo científico que estuvo ahí, y este hombre brindó hace unos años unas declaraciones al diario El Porteño de Chile y comenta lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Sí, dale. Vi objetos con forma de lápices que estaban en forma vertical en el cielo y que no se movían, estaban estáticos en el aire, no tenían ventanas, se veían cambios de colores violetas, fucsias y plateados, y ahí comienza esta historia. Fue algo impresionante, hay una especie de canal que se forma entre la isla y el continente, y ver estos objetos allí, paralelos entre sí, nos dejó totalmente impresionados. 1956, Juanje, impresionante que en esa época hubieran visto esto. No, es una cosa alucinante, y qué pena que se perdieran esos archivos, porque luego, además, fíjate, el gobierno chileno creo que sí ha sido un ejemplo mundial, que es algo rarísimo, en transparencia con el fenómeno OVNI, o sea, y se crea una oficina para investigación del fenómeno OVNI, donde estaban los militares. Rodrigo, tenemos todavía 3 minutitos para llegar al final de este bloque. Cuéntanos, o sea, porque tú fuiste además parte de ese equipo de investigación por parte de la Fuerza Aérea chilena. O sea, en Chile sí hubo un momento, un cambio o una inflexión a la hora de decir, oye, vamos a investigar esto y vamos a hacer los informes públicos. Sí, bueno, el caso de la isla Robert, como bien señalaba, me equivoqué en un nombre porque los científicos eran Jorge Mover, Celestino Castro, y los asistentes que era Abelardo Báez, que lamentablemente falleció este año, que era el último superviviente, y el enfermero, el sargento primero Héctor Juan Adofasi, enfermero naval. Ese caso es del 56, se hizo público en este UFO Chile, y la primera agrupación u organización chilena fue la Comisión Bravo de la Dirección Meteorológica de Chile en 1968. Por ende, acá nosotros en el libro OVNI desde Chile dejamos claro que hay una apertura una cuestión sorprendente desde todos los puntos de vista, pero que ha ayudado a que exista una suerte como de cultura ufológica en Chile, y que después se consolidó con el CEFA a partir del año 97, que lamentablemente hace ya 3 o 4 años atrás bajó de categoría de comité en un segundo o tercer nivel de lo que es la Dirección de Aeronáutica a sección, que hoy día depende del Departamento de Comunicación en un 5º nivel. Lamentablemente el mundo va por un lado y nosotros vamos para el otro, pero por lo menos quedó el precedente, que es del año 68 hasta el 75, que duró la Comisión Bravo, y desde el 97 hasta, yo diría, el 2020, que este comité era comité y hoy día es sección. Pues qué pena, ojalá vuelva a ser un comité en condiciones y el gobierno chileno pues siga siendo, digamos, pionero en el mundo a la hora de hacer todo este tipo de casos públicos y además investigados por expertos, como es el caso de vosotros dos. Os quiero decir que Alejandro Bernal en su Twitter, @alebernalpress con @S, está poniendo una foto de la expedición de la isla Robert. Para mí, uno de los casos más importantes de la historia. ¿Sabéis lo peor? Me gustaría vuestra opinión a través del numeral UFO Caracol, que estoy convencido que solo tiene la CIA y el Pentágono. O sea que no se perdió. Estoy convencido de que llegaron los gringos y dijeron, a ver, sí. ¿Tú qué dices, Marcelo? Yo tengo un reporte bastante interesante. En 2008 estaba realizando una asesoría para un canal de televisión, para un programa, ya están aquí, canal UCB, Ajá. donde consistía recopilar todos los casos y reportes de la zona central de nuestro país, específicamente lo que es la ciudad costera de Valparaíso. Okay. Y bueno, en ese intertanto de búsqueda nos encontramos con una persona que hizo el servicio militar allá en la ciudad de Punta Arenas, donde reside nuestro gran amigo ahí, coautor del hermano ufológico Rodrigo Bravo. ¿Dónde vive Rodrigo? Bueno, sí, exactamente. Y bueno, estas personas iban en un camión militar, 2 de la tarde,
no, miento, iban casi la tarde-noche, y de improviso uno de ellos ve la luna. Uno de ellos era muy aficionado a la fotografía, él le llama bastante la ilusión de la luna, entonces decide registrar aquello. Él se baja del camión, es un camino prácticamente desolado, y cuando se baja el camión no ve una luna, ve 2 lunas. Wow. Es la descripción que hace del avistamiento. 2 lunas. Entonces él comienza a tomar varias fotografías y no sabe cómo. Dice que despiertan al otro día a 2 de la tarde en la cabina del camión totalmente somnolientos. No sabían qué pasaba. Ellos obviamente... O sea, tiempo perdido en su vida. Exactamente. Ellos retoman el camino, llegan a la base del regimiento, se bajan y cuentan lo sucedido. Y cuando relatan lo que habían vivido, no pasaron ni 2 horas y ya tenían científicos norteamericanos requisando todo. Wow. Le llevaron una especie de hangar, le quitaron la ropa, el reloj, obviamente la cámara fotográfica, incluso hasta el camión se llevaron, decía uno de ellos. Wow. ¿En qué año fue eso, Marcelo? Eso fue como en el 82 aproximadamente, 82, 83. Y él me cuenta, después yo me lo topé, me lo topé en una reunión que tuvimos hace algunos años, ahora han sido unos 6 años aproximadamente, me lo topo en una reunión, y él me confirma que efectivamente para ellos no eran científicos, sino que para ellos eran militares, que quizás venían con una investidura científica o académica, pero ellos se llevaron todo. Y él le llamaba bastante la atención, incluso ahí estuvimos intercambiando algunos datos, le llamaba bastante la atención con la rapidez que llegaron. O sea, tomaron las fotografías, el otro día llegaron y ya a las 2 horas prácticamente tenían encima a todos estos científicos realizándole consulta y todo eso, y revisaron, como digo, todo el material. Fíjate, ¿y cuántos años nos dijo el Pentágono que ya no investigaban ovnis, que no les daban importancia? En fin, sin comentario. Noche de Misterio, Caracol Radio. Qué buena historia nos estaba contando Marcelo Moya de cómo estos señores que ven esas 2 lunas, que yo sepa hasta ahora el planeta Tierra tenemos solo una, tienen sensación de tiempo perdido, llegan supuesto científico con un acento gringo que lo flipan y todo desaparece. Extrañito, cuando menos. Bueno, vamos a seguir adelante porque nos queda 1 horita, nos quedan 2 bloques todavía, y lo que quiero preguntarlo, igual que he asaltado a Rodrigo Bravo con el caso de la isla Robert, y buenísimos los datos que nos han dado, y luego incluso como Marcelo Moya nos estaba relatando incluso ese intento de comunicación con un espejo. Por cierto, ya tenéis en el Twitter de Alejandro, Ale Bernal Press con doble S, y en el mío, @Juan G. Vallejo, una foto de esa expedición con 3 de sus integrantes. Como he saltado a Rodrigo Bravo, ahora le toca a Marcelo Moya. Marcelo, para ti, de los 20 casos que hay, ¿cuál es el que más te ha impactado en vuestro libro OVNI desde Chile? Que por cierto lo tenéis en Amazon. ¿Cuál es el caso que a ti más te ha impactado o el que más cariño le tengas por lo que sea? Difícil decisión. No te lo iba a poner fácil, soy periodista. El poder elegir uno, porque estos son como, y perdonen es como tener hijos. O sea, uno no puede tener un hijo favorito. Sí. Son todos queridos. Exactamente. En cuanto a los casos, para mí son todos buenos. Pero si me apuran con la pregunta, yo creo que el capítulo de los ovnis, objetos submarinos no identificados, es lo que me llama más la atención y es el que he tenido mayor acercamiento. ¿Por qué, Marcelo? Porque bueno, yo vivo en una ciudad costera, tengo una visual hacia el Océano Pacífico bastante amplia, con lo cual me ha permitido ver también algunos fenómenos bastante interesantes que hasta el día de hoy yo no tengo explicación alguna. Y esto parte desde el año 96,
el año 98, 2005 y 2008. Esos son los 4 avistamientos, como bien digo, que ha pasado el tiempo. Y a pesar que yo he puesto una gran cantidad de hipótesis, no caben dentro de lo que es el campo de las explicaciones racionales. Ahora, volviendo a lo que es el tema del libro, derechamente con el capítulo de los OSNIs, acá en Chile hubo una figura emblemática, que yo la destaqué a través del tiempo porque también, tal como les dije, el año 2008, yo realicé un programa, asesoría a un canal de televisión, y en ese programa entrevistamos a quien fuera un ex comandante en jefe de la Armada de nuestro país, Chile, al señor Jorge Martínez Buch, que también a posterior fue senador de la República. Y él, a pesar obviamente de su investidura militar, no tuvo ningún problema en poder comentar las situaciones que habían vivido, sobre todo cuando estaban realizando ejercicios navales. En este caso, a mediados de la década del 60, ellos estaban realizando ejercicios navales, pero hay un paréntesis. Él, cuando comenta todas estas situaciones anómalas, que las voy a pasar a relatar ahora, ellos tenían un informe, un documento en el cual iban detallando todas, entre comillas, las anomalías que se pudieran registrar durante ese tiempo de los ejercicios. Esto consistía, por ejemplo, en ver, por ejemplo, en qué parte aumentaba la temperatura del mar. Y había una pequeña zona donde se elevaba la temperatura, ellos lo detectaban. También el ingreso de cardúmenes, por ejemplo, el aumento de la salinidad. Entonces ellos tenían un registro de todo lo que podría causar anomalías, también en el radar. Pero en esos momentos, ellos cuando estaban realizando este tipo de ejercicios, en el radar y en el eco les apareció un objeto. Pero este objeto le llamaba la atención que bajo el agua iba a una velocidad sobre los 70 nudos. Esos son más de 100 kilómetros por hora, ¿no? Exactamente. Entonces, Jorge Martínez Buch, que lamentablemente ya falleció hace algunos años, en 2011, él decía, a ver, un submarino de la época, estaba hablando mediados del 60, tenía una velocidad aproximada de 18 nudos. Wow. Pero el objeto que estaban visualizando en ese momento eran solo los 70 nudos. Fue tal, digamos, la experiencia que obviamente ellos pidieron información al continente, a la base, para ver si había algún tipo de objeto, un submarino, que estaba cercano a la zona de los ejercicios. Y de esta base, del continente, le informan que no tenían absolutamente nada. O sea, no había ningún registro de un objeto que estuviera circundando el área donde estaban ahí realizando ese tipo digamos, de ejercicios. Y lo curioso es que ellos en un minuto, ya al no tener respuesta, porque también pidieron respuesta, entre comillas, a este objeto, para ver si le contestaba, le decían las consultas en inglés y en español, y lo curioso fue que no tuvieron mayor respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron el denominado zafarrancho de combate. Wow. Que consistía en lanzar bombas de profundidad. Yo no sé si ustedes han visto las películas. Sí, cargas de profundidad. Sí. Exactamente. Para abatirlo. Lanzan estos tambores, exactamente. Entonces, en un minuto, en un momento determinado, ellos lanzan estas cargas de profundidad, explotan, y cuando al momento de la explosión, Jorge Martínez Buch decía que se remecía todo el barco de la explosión, el objeto ahí. Hasta que en un momento, con la segunda carga, el objeto avanza sobre los 100 kilómetros por hora. O sea, él dijo, a ver, aquí ya no estamos en presencia de algo creado por la mano del hombre, porque obviamente estaba desafiando la ley de la física. O sea, sabemos que bajo el agua, en el mar, obviamente la misma agua te genera una resistencia. Claro, te frena. Entonces, un objeto que te trasladara sobre los 100 kilómetros por hora, o sea, no había. Entonces, fueron varias situaciones. También vieron una luz que venía, digamos, a una altura, digamos, considerable, que también no tenía registro de satélites, ni de aviones, ni de nada, pero era una luz bastante potente. Entonces, como bien digo, durante su trayectoria de la Armada, de la Marina, él no tuvo ningún problema en sentarse con nosotros y dar su entrevista al programa,
y de la cual también textual la transfiero ahí, la transfiero al libro, y así sucesivamente. Entonces eso abrió también una corriente de búsqueda de incidentes, que de esa manera yo me entero de que acá a pescadores artesanales se encontraron con un objeto. Incluso ellos en un momento pensaban, esto fue a la 1 de la mañana, la mayoría de incidentes ocurrió en la noche, salvo uno que ocurrió a finales de la década, no, a principios de la década del 70, el año 74, cuando un submarino se dirigía al norte de nuestro país, y uno de ellos, este capitán, dice que estaba en la torreta del submarino, iban sobre, obviamente, el nivel del mar, sobre el mar, y dice que él ve una luz que emerge desde la zona del continente, él obviamente pensando que era algún tipo de avión. Pero una pregunta, Marcelo, antes de que nos narres esta otra historia, que me estás hablando de un submarino chileno, para cerrar el primer caso OSNI de objeto submarino no identificado que me has contado, me has dicho la fecha, como mediados de los 60, pero ¿en qué parte de la costa chilena fue? ¿El comandante de la Armada os dio esa información o no? Sí, la dio, sí, al norte. Eso fue al norte de Chile. ¿Como cerca de Arica, allá por ahí, o cómo? Un poco más abajo, entre comillas. Okay. En el sector de Antofagasta hasta Mejillones, por ahí. Ok, vale. Vale. Y él dice efectivamente, claro, eso fue. Y bueno, como bien digo, nos saltamos al año 74. Ok. También. Bueno, eso fue un barco, ojo, no fue un submarino. Lo que ellos pensaron que era un submarino, obviamente con la velocidad no lo era. Entonces, volviendo al año 74, bien, un submarino se dirigía con su capitán arriba, todo hacia el sector también de Mejillones, Antofagasta. Entonces él comienza a ver una luz que, como le dije, en un principio pensando que era un avión, entonces prácticamente dejó pasar todo. Pero le llama la atención que esta luz se demoraba mucho en pasar, y cuando la vio ya iba prácticamente a ras del mar. Entonces le llama la atención que cuando se viene acercando, él toma sus binoculares y él describe textual. Él ve una esfera de fuego, incluso se le veían las lengüetas hacia el lado. Esto fue en la tarde, 4 de la tarde aproximado, y lanzaba una serie de llamaradas. Y dice que esta luminosidad, esta esfera de fuego, se le instala delante del submarino. Wow. Entonces, obviamente le pide información al radarista, y del sector de radares le indican que no tenían ningún eco, ninguna traza en el radar. Entonces, obviamente, él llama a sus demás compañeros para que pudieran ver lo mismo que estaba viendo él, y cuando suben, cerca de 10, 15 personas, ven esta luz, iba delante del submarino, iba a la par, digamos, de la velocidad del submarino chileno. ¿Sí? Y de improviso esta luz, digamos, se desplaza a una velocidad enorme y se pierde, digamos, en el horizonte. Y él dice, yo hubiese tenido algún tipo de cámara fotográfica en ese momento, o alguna filmadora, yo no estaría acá. Yo me hubiera hecho famoso, dice, por lo que vi, fue totalmente desencajado. Ahora, para anexar, digamos, la situación, yo tengo un amigo que hizo el servicio militar también en la Armada el año 91. Y el año 91 él iba en un buque de guerra, iba, digamos, al sector de Vigía Puente, que se llama. Él tenía la misión de, por ejemplo, cuando veían espinelos, por ejemplo, estas mallas de los pescadores que estaban flotando, él tenía la misión o responsabilidad de avisar al personal del buque para que no chocara, digamos, este tipo también de embarcaciones, los pequeños botes que estaban. Bueno, él dice que iba en la noche, tipo 12, medianoche, y él dice que iba con los binoculares, digamos, ahí en el puesto arriba, y de radares le avisan, atento, Vigía Puente, que está mostrando en zona de avistamientos ovnis. Entonces él dice, empieza a reír, él me dice, yo me comencé a reír porque me están jugando alguna broma. O sea, claro, ahora con mi vida novato quizás me están realizando algún tipo de chiste. Y dice que, él dice, perdón, ¿es broma?
no veía puente, seriedad por favor, estamos entrando en zona de agua. Y él recién ahí entra en conocimiento que efectivamente en el sector de Mejillones, Antofagasta, es una zona común de avistamientos ovni. Y él pensó que era una broma. Y él obviamente le avisan desde radares que tenía que tener no solamente una visual del mar, sino también hacia el cielo. Fíjate, Marcelo, lo has descrito todo genial. Y además yo nunca había escuchado de esa zona de Mejillones, Antofagasta, que fuera una zona caliente a nivel ufológico. Le quiero preguntar a Rodrigo Bravo, que aparte de investigador y de escritor, pues también es militar. Oye, Rodrigo, yo no creo que en la Armada chilena se anden con tonterías cuando por muy almirante o lo que fuera este señor regresara a puerto y le dijeran, oye, ¿y las cargas de profundidad dónde están? Y se ha puesto a tirar. Es una decisión, ostras, muy, muy extrema. O sea, el tipo se está jugando ahí, digamos, su prestigio. Me imagino que lo hizo, obvio, por conservar o preservar la seguridad de su tripulación y la del barco, porque eso lo veía muy raro y claro, acercarte a un barco militar de esa forma, pues tampoco es cuestión baladí. ¿Qué me comenta, Rodrigo? Sí, estoy de acuerdo, pero fíjate que ahí hay un punto que me llamó mucho la atención, porque fíjate que la CIA igual o Estados Unidos ha desclasificado informes ufológicos. Algunos han salido, como decimos acá en Chile, por la buena y otros por la mala, pero han sido desclasificados. Que el caso puntual de la isla Robert no salió, por ende para nosotros eso es un indicio de que nunca esos documentos salieron de Chile, porque ni siquiera está mencionado. Entonces es doblemente extraño, y dado en cierto modo la conmoción para ese entonces, estoy hablando de 1956, y como quizás lo extraño del fenómeno, lo más probable es que eso efectivamente se haya hecho desaparecer. No salió de las fronteras chilenas, que sería, y es muy lamentable. Yo por lo menos dentro de mis contactos he tratado de buscar la bitácora de la 10ª expedición, específicamente de la fragata Baqueano, que es la que hizo tanto la ida como el regreso de los científicos de esta expedición, y la verdad que no he podido encontrarla. Entonces ahí hay algo que está realmente como extraño aún. Ajá. Y espero poder, porque lo he conversado con historiadores antárticos, con gente que está bastante metida en el tema, y esa extraña desaparición o esa extraña pérdida de documentos es como rara, o sea, coincide con lo que después relataron los testigos. Y lo que tú señalas y lo que mencionaba Marcelo es cierto. Aquí, así como por goteo, hay autoridades tanto militares como civiles, pero específicamente militares, sobre todo la Armada, que están sacando o dando a conocer información. Y eso hoy día, por ejemplo, ha sido mucho más, es más libre de poder comentarlo, y eso hay que agradecerlo a este proceso de desclasificación que estamos viviendo a partir del 2017. Ajá. No, es que el caso que ha comentado Marcelo Moya es brutal. O sea, que un barco lance carga de profundidad por un OSNI, objeto submarino no identificado, y que además tenga, digamos, una velocidad anómala, en el sentido que era una velocidad muy superior a la que podía agarrar un submarino en aquella época, y esto se haya hecho público. No sé si de esto hay un informe militar que también se ha hecho público y tal. Oye, aplaudo desde aquí al gobierno chileno y a los militares chilenos, ¿eh? ¿Sabes qué? Perdón. ¿Sabes de todas maneras, pero eso es parte de la cultura. Claro, sabes que es muy importante la acotación que haces tú, porque la gran cantidad de informaciones que nos ha llegado han sido por las vías no oficiales. Okay. Eso hay que dejarlo bastante claro. Por ejemplo, yo antes de iniciar el comentario siguiente, en relación a un reporte que me llegó, porque siempre nos está llegando casos o reportes de la Armada, de los navales. Uh-huh. Pero también hay gente común y corriente que realiza sus labores de pesca y se ha encontrado con situaciones que no pueden explicar. Esto ocurrió, por ejemplo, también yo le decía que vivo muy cercano acá, cerca de la playa. Entonces tengo contacto con trabajadores, con pescadores artesanales, que se llama acá. Un día mediados del 2012, ellos van a la pesca cerca
1 de la mañana frente a una playa bastante popular que se llama la playa de las Tortugas, aquí en Valparaíso. 1 de la mañana, ellos están pescando y en la popa de la embarcación de un bote, no sé cómo le dicen en Colombia, un bote chico, de madera, un chiquitito. Sí, una barca. Claro, una barca muy pequeña. Entonces, ellos para realizar la hora de pescar tienen una ampolleta, de lo que es la proa. Entonces, el compañero de él estaba en la proa y el otro estaba en la parte del motor. Y la persona que estaba en la parte del motor, obviamente estaba casi semi-oscuro, cuando de improviso, desde las aguas, comienza a haber un resplandor muy tenue, en primera instancia, muy tenue. Entonces, como suele suceder, él no le dio mayor importancia y dijo, aquí debe haber algún tipo de buzo que está realizando algún tipo de ejercicio, y quizás de la Armada, de la Marina. Entonces, claro, él comienza a realizar sus labores nuevamente, pero esta luminosidad se comienza a intensificar. Es decir, sube su resplandor. Entonces llama a su compañero que estaba a la prueba, le dice, oye, mira lo que está saliendo acá. Y su compañero, como estaba cegado por la ampolleta, no veía nada, hasta que de improviso, de un momento a otro, emerge un objeto que era muy verdoso, dice él, era como bioluminescente, muy fosforescente, un color verdoso, que era como rectangular. Entonces, ¿rectangular? Exactamente, como rectangular, que emerge y en un momento determinado dice que da la vuelta sobre sí mismo, sobre su eje, este objeto, porque ellos lo describen como objeto, y dice que ve como una cara. Como una cara. Decía, claro, él ve como una cara, dice, yo como que le hizo, me dijo, me dijo, es súper extraño, porque yo no vi una cara humana, pero yo vi rasgos faciales, vi ojos, nariz y boca. Bueno, entonces dice que este objeto comienza a salir, ellos, le digo, pero miedo total, era caos arriba de la embarcación, y uno de ellos se dice, aquí yo me voy a tirar al agua, pero lo curioso es que este amigo no sabía nadar, o sea, era tal el miedo que se iba a lanzar al agua, tu compañero lo calmó, y ellos comenzaron a rezar y decían, ya, incluso yo estuve prácticamente un día entero conversando con él, y me dice, en ese minuto yo me entregué y dije, si nos van a hacer algo y si nos van a llevar, que nos lleven, pero por favor no nos maten. Él decía, repetía constantemente eso, y el objeto detrás del bote. Ellos comienzan a acelerar la embarcación y iban prácticamente llenos de carga, con lo cual no tenía mucha rapidez la embarcación. Entonces, cuando se van alejando y el objeto detrás no se despegaba de la embarcación, el objeto siguiéndolos, y de improviso, y esto es un dato, y ojo, los que han escuchado este tipo de casos o situaciones, les va a llamar la atención, por el hecho de que en un momento determinado, 1 de la mañana, comienza a salir una neblina, y una niebla comienza a rodear el bote, lo comienza a rodear, y solamente tenían visor hacia el cielo, se veía la estrella, me decía todo eso, y de improviso aparece una luz, lo que se denomina en ufología un Foo Fighter, o una sonda, como le dicen algunos, y comienza a realizar movimientos arriba del bote, y con el objeto, el otro siguiéndolo tras la embarcación, siguiéndolos, y esta luz arriba. Y ellos dicen que escuchaban los botes al lado con los motores, dice que pasaban al lado de ellos, pero ellos estaban viviendo una situación increíble, o sea, la neblina, esta luz que se movilizaba arriba y el objeto que venía detrás de ellos. Entonces, ellos aceleran y cuando ya ven las luces de la ciudad, este objeto dice que comienza a sumergirse. Se sumerge, se va la neblina, se va el Foo Fighter arriba todo, y se pierde todo y aquí no ha pasado nada. Entonces ellos van llegando a puerto, muy, muy asustados, muy conmovidos por lo que habían vivido. Entonces ellos, digamos, en su afán de dar a conocer lo que vivieron, se acercan a un grupo de compañeros que estaban ahí en lo que se llama caleta. Ellos llegan corriendo donde ellos y les dicen, oye, vivimos una experiencia total. ¿Qué vieron? Le dicen, no, una luz, tal. Resumiendo, se rieron en su cara. Wow. O sea, se burlaron de ellos.
quizás ustedes están borrachos, se reían, algo que suele suceder comúnmente. Bueno, entonces dicen, ¿saben qué? Esto no lo vamos a contar, no le vamos a contar ni a nuestras propias familias, nos vamos a guardar en lo que vivimos porque fue algo increíble. Bueno, el capítulo siguiente fue bastante curioso, porque trata de cómo recibimos nosotros el informe de esta persona. Uno de estos testigos tiene que ir al médico, ir al hospital a la consulta, él entra, tiene ahí la visita con el médico, y el médico dice que lo ve bastante nervioso, incluso que a ratos temblaba. Entonces él seguía haciendo la nota. Cuando ese testigo le pregunta, mejor dicho, al médico, ¿sí? Le dice, doctor, ¿usted cree en los ovnis? El doctor, bastante extrañado, le dice, sí, es lo que he escuchado, es lo que he leído. Bueno, ¿le puedo contar algo? Y le comienza a relatar lo que habían vivido la noche anterior. Wow. Y es así que el médico comienza a buscar información y nos encuentra a nosotros ahí en la red y nos envía un reporte. Y os cuenta el caso. Es mediante el doctor, claro, es mediante el doctor, que incluso nos dio el número, nos dio todo, porque que llegáis hasta los testigos. Exactamente, lo vio muy asustado, que se contactó con nosotros y pidió que por favor conversáramos con él porque habían vivido una situación, y él en el correo nos comenta que efectivamente lo veía muy tembloroso, casi sudando frío por lo que habían vivido. Entonces él relajó y le contó todo, y el médico nos hizo llegar ese reporte. Te digo una cosa, Marcelo, perdona que te corte porque además que tengo que dar pie a un pequeño boletín informativo, deportivo, perdón. Hacía tiempo que no me relataban casos de OVNIs, objetos submarinos no identificados, tan detallados como los que me estás contando tú. Y además ya tengo ganas de que me llegue el libro OVNIs desde Chile, me está haciendo así a la vez también Alejandro Bernal, de que nos llegue para leérmelo, porque eso no los conocía. No tenía ni idea que en Chile un barco llegara a tirar cargas de profundidad para cargarse un OVNI. Yo esto lo comparo con lo de Óscar Santamaría pegándole tiros a un objeto volante no identificado en la base militar de La Joya. Vamos, es que no es para menos. Por cierto, cuando estabas hablando que estos pescadores comentaban cómo habían visto el rostro de unos seres, les recomiendo a la gente en Oculto tras la sombra en el canal de YouTube. Hay un vídeo de un avistamiento ovni en Turquía, en concreto en Kumburgaz, donde claramente se ve el rostro de nuestros visitantes. Continuamos con Noche de Misterio. Y Alejandro Bernal quería haceros una pregunta. Juanje, estábamos hablando aquí durante la pausa detrás de micrófonos de un video bastante sorprendente que fue registrado en Punta Arenas el 17 de febrero de 2002, un video que fue captado por una familia y que de hecho pues tuve la oportunidad de observar a Rodrigo, que lo estaba presentando en un espacio y haciendo una explicación bastante interesante. Rodrigo, ¿nos podrías... Pero describe el video. Bueno, básicamente para los oyentes, porque es importante que lo sepan, Juanje, básicamente se ve el mar, se ve el Océano Pacífico y se ve un extraño objeto bastante alargado, impresionante, que realmente pues deja a las personas que están... Pero el objeto va por encima del agua, por debajo del agua, ¿a cuántos metros del agua? ¿De qué color es? Va por encima, está bastante cerca, tiene como un aspecto como grisáceo. Realmente es impactante porque como un cilindro. Como un cilindro sobre el mar. Se queda bastante... Sin tocar el agua. Sin tocar el agua. Así que me gustaría que Rodrigo Bravo nos comentara este caso, este incidente que fue registrado 17 de febrero del año 2002 en Punta Arenas, Chile. Sí, bueno, es uno de los casos que investigó el fallecido ufólogo magallánico don Eugenio Amonde, a quien nosotros siempre homenajeamos, y que también después lo tomó nuestro querido amigo Carlos Muñoz, que pertenece a la agrupación donde está Marcelo Moya y Rodrigo Fuenzalía, que es Ayón.
como bien dice Alejandro, es un reporte que es muy interesante porque es un video de algo que sale del agua, que es como una plataforma rectangular, y que luego se empieza a distorsionar y se hunde, y posteriormente se graba otro muy similar que yo considero que es otra cosa, no es lo mismo, porque es de color más oscuro e incluso de una forma más alargada. Por favor, pueden buscarlo, OVNI Punta Arenas o OVNI Estrecho Magallanes en 2002, y se van a dar cuenta que no hay cómo encontrarle una explicación a eso, que una familia que estaba haciendo una tarde de paseo con una cámara esta tipo handicap como 8 milímetros, logra captar una de las cosas más extraordinarias que hemos tenido acá en el Estrecho Magallanes, y que, dicho sea paso, en el libro hacemos referencia al navegante Pedro Sarmiento Gamboa, que en Viaje por el Estrecho Magallanes, y un libro que son sus bitácoras de viaje, describe la observación de algo que sale del agua en 1580. Entonces, lógicamente, acá hay un elemento en común de que hay cosas que de repente son o están bajo el agua y que nosotros le damos el nombre de OVNI porque son submarinos, pero cuando ya salen a la superficie ya no son submarinos. Entonces hay que darle otra nomenclatura, pero que hasta el día de hoy no nos hemos puesto de acuerdo, y quizás eso sea a futuro un nuevo cambio de paradigma. Bueno, por eso han inventado esto del UAP, ¿no? Sí. En el sentido de que son transmedia, pueden ir por debajo del agua, por el aire, pero yo este vídeo, y esto nunca lo había visto. Rodrigo, ¿tú sabes aproximadamente qué tamaño tendría este objeto que emergió del agua en febrero del 2002? No sé. Bueno, ahí hay una discusión. Marcelo ha analizado ese video, pero estamos hablando de una estructura que tiene sobre los 30, 50 metros, es una cuestión más o menos grande, wow. Muy grande, porque estaba a una distancia mayor porque por la perspectiva, haciendo un paralaje así como muy básico, está sobre los 500 metros de distancia. Si uno lo analiza a punto de vista urbano, son 5 cuadras, un poco más incluso, y se nota una estructura demasiado grande, o sea, una cuestión que yo incluso creo que está sobre ese diámetro que les digo yo, son más de 50 metros más, o sea, es del tamaño de un barco, es del tamaño de una plataforma petrolera, o sea, puede estar variable entre los 50 o 100, 150 metros, porque es una cuestión gigantesca. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Es donde empieza nuestro enigma, sí, nuestra claro. discusión, porque empezamos sin tener mayor antecedente más que el propio video. Obviamente se puede concluir y especular un montón de cosas. Marcelo Moya, tú has investigado el video, como eres analista de imágenes, investigaste el video. ¿Cuál es tu opinión sobre el mismo y esta historia? Sí, me ha tocado, me tocó revisar ese video. No he lanzado ningún informe porque, bueno, yo soy mi trabajo, mi labor como analista. Bueno, cabe señalar que yo no me refiero a ninguna universidad, sino solamente la experiencia que te ha otorgado, digamos, el ojo crítico para poder revisar y analizar de un punto de vista bastante más racional algunas situaciones. Bueno, en base a lo mencionado que sale en el video, me tocó también ver un reportaje en televisión donde se le pidió información a la Armada, preguntándole si efectivamente había alguna barcaza en ese lugar, y la Armada le responde que no. Eso es lo que tengo patente, el recuerdo de ese reportaje, que fue por allá el 2002, misma fecha del video. Y me ha tocado ver acá el paso de las barcas. Las barcas son embarcaciones que no tienen puente de mando, nada, sino solamente son llevados para llevar chatarra y material en desuso. Son súper bajas, se ve como algo planito a distancia, que concuerda mucho con el video. Pero lo que llama la atención del video es que no tiene ninguna embarcación de arrastre, o mejor dicho, que la lleve, digamos, porque acá, como les menciono, como vivo mirando hacia el mar, he visto ese tipo de embarcaciones que solamente son arrastradas por una especie de remolcador. El remolcador se los va, digamos, trasladando, y en el video no se ve absolutamente ningún remolcador. Entonces eso llama bastante la atención y genera dudas con respecto a eso. Lo que también genera bastante interés es la especie como de cambio de tonalidades, de lo que ustedes pudieron apreciar ahí en el video, que en un momento a otro la grabación se ve como algo negro, así como colino. O sea,
Yo primera vez que veo un espejismo de esa manera, que genere, digamos, una deformación casi 100% de los objetos. Y también algunos cambios de tonalidades bastante fuertes. Incluso al final de allá se ve una serie como de edificaciones que también se deforman por lo que es la turbulencia atmosférica, que es el calor. Y acá suceden ese tipo de detalles muy parecidos a los espejismos, pero no se ve, insisto con esto, no se ve el remolcador. Eso llama bastante la atención y se ve también esta cosa negra, así grandota. Eso me llama la atención, que se ve bastante grande, incluso se ve como rectangular, así que cortado casi con navaja. No, es uno de los videos más curiosos que me ha tocado revisar. Yo no había visto el vídeo, me lo está poniendo aquí ahora mismo Alejandro Bernal y lo voy a decir a lo español, lo estoy flipando. O sea, es la cosa más loca que yo he visto en el mar en mi vida. O sea... Que a plena luz del día, Juanje. Sí, a plena luz del día, tiene hasta la fecha y la hora y todo, tío, ahí. O sea, yo lo estoy flipando. Súper loco. Es bastante curioso, por el hecho, claro, no tiene el remolcador. No. Tiene ahí alguna estación de remolque, nada. Nada. Uno dijera, claro, que efectivamente uno dijera, ¿sabes qué? Esta es una embarcación que está trasladando desechos. No se ve absolutamente nada de aquello. Y ustedes también van a poder apreciar ahí los cambios de tonalidades, incluso también. Hola, Marcelo. Es una locura, Juanje. Es una locura. No, es una locura. Marcelo, ¿sigues ahí? Sí. Ah, perfecto. Oye, chicos, faltan 13 minutos para terminar el programa. Entonces me gustaría preguntaros ahí a los dos, ¿qué es lo que aporta de nuevo? De nuevo un montón de casos que no conocía. Pero ¿qué es lo que aporta para vosotros que sois los autores OVNIs desde Chile, vuestro libro, y por qué le recomendaríais a la gente que lo comprase? Que además tenemos mucho público en Estados Unidos y a través de Amazon, y aquí en Colombia, a través de Amazon va a ser muy fácil. Ahí tenéis unos minutitos para responder. Rodrigo Bravo, ¿por qué recomendarías OVNI desde Chile? ¿Qué de nuevo tiene este libro respecto a otros que hay de ufología? Bueno, primero es un libro que efectivamente trae un pequeño resumen de lo que ha sucedido en los últimos años, porque hoy día todas las noticias se concentraron el 26 de julio cuando se reunió el subcomité de inteligencia con los tres testigos. En realidad esto viene de un proceso que partió en 2017 y que para nosotros es clave el informe del Pentágono del 2021, el 25 de junio, donde ese informe donde se reconoce oficialmente la existencia de los UAP y que además el punto número 7 señala que son un peligro para las operaciones aéreas. Nosotros lo determinamos como el término de la era moderna de los ovnis y el inicio de la era contemporánea de los ovnis. Por ende, efectivamente hay un cambio de paradigma. Paradigma es cuando una comunidad se pone de acuerdo sobre un tema específico. Basado en lo que es paradigma y cambio de paradigma, ¿no es cierto?, de Thomas Kuhn. Pero bueno, en ese sentido nosotros ¿qué es lo que hicimos? Es decir, ¿saben qué? Acá hay que darle un corte y hay que comenzar a discutir esto desde otras perspectivas. Desde una perspectiva multidisciplinaria, desde una perspectiva que englobe a campos de la ciencia que siempre han estado como ajenos a esto, y no tan solo se aboquen desde las ciencias sociales, sino que se apunten desde distintos escenarios, desde distintas trincheras, como sea, y ese es el gran aporte de esto. Ahora, los casos que trae, que son 20, son casos que vienen a refrescar la ya nutrida ufología chilena, que tal cual como hablamos del caso de la Robert, este mismo caso de Punta Arenas, que hay un video ahí que sí, en el 2002, y extrañamente no es muy conocido. No hay reportes acá que son extraordinarios. Hay casos que son extraordinarios, como el caso de la Academia de Guerra Aérea, que ocurre en el 2012, y que es dentro de un recinto militar. Y uno dice, pero cuando hacemos ufología comparada, que es un término que ocupa muy bien Marcelo Moya, uno analiza, por ejemplo, el caso de Rendlesham Forest, que ocurre Gran Bretaña, en diciembre de 1980. Claro, la base de Deepwater, que está donde nace el Mar del Norte, casi al frente de La Haya aproximadamente, haciendo como una línea de comparación del sector de Inglaterra al noroeste de Londres. Bueno, ahí hay un caso de 1980 donde se observa un objeto triangular que desciende donde un grupo de militares,
y al día siguiente va uno de los comandantes de esta unidad, que es el coronel Stan Halt, y además observa otro fenómeno con 5 luces. Bueno, en el caso chileno de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea en el 2012, se observa un objeto cilíndrico que fue descrito por el suboficial de la Fuerza Aérea como un submarino con ventana, y luego se observan y se graban 5 luces haciendo unos cambios de formaciones extraordinarios, con formas geométricas extraordinarias. Entonces, ahí vemos que 32 años después, hay un incidente muy similar, con características similares, en un recinto militar, que uno dice, pero ¿por qué están ahí? Bueno, eso es lo que aporta este libro, es un replanteamiento de lo que hasta el día de hoy ha sido la ufología, que es una pseudociencia, pero que ya hay que empezar a tomarla desde una posición un poco más objetiva, más crítica, más seria, y que efectivamente nos llame al debate y acercarnos a este fenómeno que es extraordinario y que ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Efectivamente, y eso que has dicho al final me parece clave, que ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Un día os emplazo a los dos a hablar de Ancient Alien, que eso es otra cosa. Marcelo Moya, ¿por qué le recomendarías a la gente y qué tiene de especial para ti OVNIs desde Chile, vuestro libro? Bueno, el público se va a llevar una cantidad de reportes que no solamente le va a generar sorpresa, sino también reflexión en torno a qué es lo que sucede, no solamente en Chile, sino también a nivel mundial o sudamericano, en relación a lo que son las apariciones de fenómenos aéreos anómalos. Ahora, tal cual como le dice mi gran amigo, mi hermano autor del libro OVNI de Chile, Rodrigo Bravo, la ufología comparada. No sé si ustedes conocen o han sabido del caso del ex Cao Valdés. Sí, yo lo entrevisté, allá en Chile. Ya, perfecto. En el libro hay un incidente que le ocurrió también a militares, también en el norte, que tiene datos muy similares, o detalles muy similares a lo acontecido con Cao Valdés. Otra abducción. Donde, exactamente, claro, presuntamente una abducción, incluso también hay un disparo, pero ahí no solamente se ve en el desierto, tal como lo fue el incidente de ex Cao Valdés junto a su guardia, sino también que aparece en el mar. O sea, ellos estaban cuidando una base militar que estaba cercano a la playa, y ellos ven emerger también un objeto, y uno de ellos sale corriendo, un compañero, y él me cuenta y dice que él tenía que entregar, resumido, él tiene que entregar la guardia a las 4, va muy campante, tranquilo, y cuando va llegando ve un alboroto de proporciones, que incluso lo retan, su altos mandos, y preguntándole de dónde estaba, y él dice, pero si yo tengo que entregar la guardia a las 4, y cuando ve el reloj del teniente era las 6 de la mañana. O sea, no sabe qué pasó en el transcurso de esa hora, porque él venía caminando y se encuentran con esto y le preguntan qué le había pasado a su compañero, que estaba con un ataque de nervios increíble, le estaban dando café, lo estaban calmando ahí en una habitación que estaba colindante a lo que es el almacén que estaban cuidando. Okay. Entonces son situaciones que llaman no solamente a la atención, al interés, sino también una profunda reflexión en torno a qué es lo que pasa con esta serie de fenómenos. Pues es maravilloso. O sea, yo es un libro que tengo ya muchas ganas de que me llegue a casita. Los casos que nos habéis narrado esta noche, además con todo lujo de detalles, porque los tenéis súper bien documentados, me parecen maravillosos. Desde esa especie de Arrival, ¿no? De película de Arrival que sucede en la isla Robert, y los casos OVNI que nos ha contado Marcelo Moya. Yo me he quedado en shock. Vamos, ya tengo ganas de leerme lo de vamos, un barco de guerra lanzándole cargas de profundidad a un objeto submarino no identificado. Dudo mucho que haya pasado más en la historia. Yo que sepa, primera y única vez, hasta donde yo sé, primera y única vez. O sea que me parece una auténtica maravilla. Y quiero deciros que es un placer y un orgullo tener a gente como vosotros, que sé que lleváis, igual que Alejandro y que yo, muchísimos años investigando el fenómeno, que siempre hemos pasado de los que se ríen de esto o de los ciencinazis que nos acosan a través de redes y cualquier cosa así, porque creo que no hay nada más importante en la vida que el hecho de buscar la verdad,
de buscar la verdad y de enfrentarse a lo inexplicable. Por muy inexplicable que sea, está ahí y nos desafía. Y eso me parece una auténtica maravilla. Bueno, faltan apenas menos de 5 minutos para terminar, así que voy a dar paso ya a todos a vuestra conclusión y vuestro cierre, y tenéis un minutito cada uno. Rodrigo Bravo, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, amigo, para que la gente pueda seguirte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, me siento parte de su programa porque me siento muy cómodo y hay mucha gente que me sigue gracias a esto. Mis redes sociales, mi Twitter, @ecobufón, mi Instagram, @eco_bufón, donde hay información netamente ufológica. Los invito a que compartan y ojalá puedan leer y acceder a OVNI desde Chile. Está disponible en Amazon para todo el mundo. A partir de fin de año vamos a tenerlo también traducido en inglés para Europa y Estados Unidos específicamente. Qué bueno. Es un libro de 355 páginas con 130 libros de referencia, 10 capítulos teóricos básicos y 20 casos que son o vienen a refrescar lo que es la casuística chilena. Así que los invito a que lo lean, a que lo compartan, a que lo discutamos, porque en realidad este tema hay que debatirlo y hay que debatirlo con, como dices tú, con fundamento. Y como siempre, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Un abrazo a cada uno y a todos sus fieles auditores. Rodrigo, nosotros tremendamente felices de tenerte acá, y en cuanto supimos que tenías tu libro, obvio, nosotros los felices de darte un espacio entero para que nos cuentes tus investigaciones, y como siempre hemos salido súper sorprendidos. Marcelo Moya, amigo, tus conclusiones, tu cierre y tus redes sociales para la gente que quiera seguirte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Igual que mi gran amigo Rodrigo Bravo, me sentí muy cómodo y bastante contento de poder entablar comunicación con ustedes. Había escuchado por ahí este programa, así que ahora obviamente ya tienen un fiel seguidor, así que cuando gusten, yo soy más dispuesta para poder seguir conversando sobre esta temática de los ovnis y sus derivados, obviamente. Así que cuenten conmigo, y para las personas que me deseen contactar, tengo mi Instagram, Marcelo Moya-S, Marcelo Moya-S, Facebook, Marcelo Moya Sangüesa, y el correo marcelomoyaza@gmail.com. Así que cuando gusten, amigos míos, feliz de poder compartir nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, Marcelo. Seguro que te molestamos, no te preocupes, que en eso somos unos expertos. Estamos todo el día en esto, tenemos ya amigos gracias a este tema por todo el continente, y a Rodrigo lo considero más que un amigo, un hermano. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Juanje, feliz de haber examinado algunos casos inéditos, y créeme que... No, yo tenía ni idea, o sea, yo me he quedado flipado. O sea, con lo del el barco chileno lanzando cargas de profundidad a un OVNI, yo todavía estoy en shock, pero sí, en shock. Sí, o sea, unos casos únicos, como diría Rodrigo, que refrescan no solamente la casuística ufológica chilena, sino mundial. Creo que es un libro necesario y muy importante para las personas que estudiamos este fenómeno, así que feliz de haber compartido con ustedes micrófonos. Si les gusta el misterio, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esa plataforma, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @S. Pues yo tremendamente feliz de saber que hay gente curiosa como Marcelo Moya, como Rodrigo Fonsalida, como Rodrigo Bravo, que han hecho este libro, que han dedicado parte de su vida a su esfuerzo y han puesto su alma en cosas como esta, el libro recomendadísimo. Y creo que lo que comentaba al principio del programa, ¿no? Toda la gente que escucha este espacio somos curiosos y nos gusta conocer y nos gusta saber, y no tenemos miedo a enfrentarlos a lo inexplicable, porque la curiosidad es lo que nos hace humanos. He dado este dato muchas veces y tengo que darle las gracias a todos los oyentes de este programa, porque a ver los datos de este año, el año pasado pasamos los 35 millones de reproducciones solamente en YouTube. Con digital nos meteríamos fácil en todo, en las otras plataformas en más de 40 millones. Entonces, tremendamente feliz de, gracias a esto, tener buenos amigos a la distancia, como es Rodrigo Bravo,
Cada vez que pasan este tipo de cosas, pues nos escribimos todos por WhatsApp, porque vivimos el misterio y es parte de nuestras vidas, y eso es lo que intentamos comunicarles sábado tras sábado aquí en Noche de Misterio. Creo que ese es el éxito del programa, el corazón y el alma que le ponemos todos. No es una pose, sino que realmente esa búsqueda es lo que da sentido a nuestra vida, y la búsqueda es lo que ha dado siempre sentido a toda la humanidad. Y yo sé que usted que me está escuchando ahora mismo es un buscador y un soñador exactamente igual que nosotros, y nunca jamás vamos a parar hasta que encontremos la verdad. Y si no la encontramos en esta vida, en la próxima, porque espero que nos reencarnemos muchas veces. Así que nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.